seguir compartiendo. Yo quiero hacer un saludo muy especial al equipo, yo le digo al equipo de Paola, al equipo de Paola, al equipo en el que realmente estamos aprendiendo alrededor de lo que ustedes hacen en los centros de día, todos los retos, más porque trabajando de la mano de Paola, ¿verdad? Porque trabajamos de la mano de ella no trabaja de la mano de nosotros trabajamos de la mano de Paola. Estamos aprendiendo realmente cuáles son las otras dimensiones de la aplicación de ese trabajo. Los grandes problemas estructurales, igual sabemos que la visita que tienen hoy aquí no se responde solo a una visita sencilla, sino que el tiempo que le están sacando ustedes a la formación es el tiempo de una parálisis de los procesos. Es decir, mire que también es preocupante lo que está pasando en el eje de políticas públicas, cuando realmente un programa tan importante y tan central, ¿verdad?, tiene que paralizarse. Y luego, ¿qué pasa? ¿Cómo le respondemos a los seres humanos? Hoy en el almuerzo estábamos hablando, nosotros siempre charlamos en los almuerzos, eso es como en los almuerzos, y hoy estábamos charlando en el almuerzo, que gran parte de centrarnos en esta reflexión tiene que ver, porque no es la reflexión de la política pública por la política pública, porque es solo un concepto, es de las personas realmente. Entonces la reflexión no es hacia una política pública como algo etario, es las personas, y lo decía Ana Claudia, es las personas que vivimos un problema y tenemos que resolverlo de manera colectiva. Y ahí estoy parafraseando a Ana Claudia en el almuerzo, diciendo, el problema hoy es pensarnos nosotros, cuál es la dimensión de cada uno del problema. Si yo empiezo a revisar mi carga de cuidado, ¿qué problema de manera personal estoy teniendo frente a eso, frente a mi proyecto de vida, frente incluso a mis deseos, frente a mi intencionalidad? ¿Cuánto me recargo? Y si empezamos a sumar los problemas que tenemos cada una de nosotras en el cuidado, vamos haciendo un gran problema, que es el que la política pública tiene que empezar a pensar, porque solas no podemos. Entonces, bienvenidas a este ciclo de reflexión. Yo creo que uno de los temas centrales es que para cuidar al otro, primero tengo que estar en condiciones de cuidarme yo misma, ¿verdad? Y ese es uno de los referentes que vamos a trabajar. Por petición de nuestras conferencistas que han visto en el ejercicio de la mañana replantear algunas cosas, vamos a invertir las conferencias para trabajar el tema de niñez. Es decir, estamos mirando lo que es la infancia contemporánea. Un tema central de nuestra preocupación, yo creo que si estamos hablando de los índices del tema de la infancia en Colombia, ¿verdad?, ya nos preocupa notablemente, pero ¿qué hacemos nosotros cuando ya estamos pensando en nosotros y en nosotras, en esta carga de cuidado, en el derecho a cuidar o no cuidar? ¿Cómo empezar a pensar en los problemas colectivos de aquellos que necesitan mayor atención en el marco del cuidado? Decir y repetir los índices de violencia sexual que hay con las niñas en el país. Solo el caso de la semana pasada, lo que pasó en Fundación. Pensarnos nosotros en el miedo que se tiene en Colombia de ser niña, la tristeza de ser niño en esta generación de tanta violencia, los índices de violencia sexual, que es un tema, la prostitución infantil en Cartagena, pero también los marcos más limitados. Quiero también resaltar un tema que Madori abandera, y es el problema de las madres comunitarias y su precariedad para cuidar a nuestros niños, pero que es a veces mucho de las fuentes de esas mujeres pobres que hablamos esta mañana para conducir algunos espacios de cuidado
Es decir, cuando estamos hablando de políticas de infancia, de quién cuida nuestra infancia y cómo nosotros podemos de una u otra manera colaborar en ello, es importante entonces plantearse tanto para una maestría en familia, pero también nosotros como ciudadanas y ciudadanos comprometidos con una generación que requiere, ¿verdad?, una atención y tiene el derecho a ser cuidado. Entonces, Ana Claudia va a trabajar el tema de infancia y la doctora va a ir haciendo todo un recorrido vital hasta llegar, ¿verdad?, hasta los marcos de envejecimiento, que es el otro polo que está requiriendo cuidado. Ana Claudia, bienvenida. Buenas tardes. Que no se queden aburridas con mi lectura, pero así es mejor para todos. Y debo decirles que este es un tema que a mí me toca muy de perto, muy personalmente. Es mi tema incluso de doctorado, que hizo en Sociología de la Infancia, Sociología de la Niñez. Entonces, yo trabajo con este tema en tesis y también en posgraduado de Relaciones Internacionales con infancias contemporáneas, lugares y entre lugares. Quiero saludarlos con un poema argentino, un poema de Max Utzberea, que sean niños los niños simplemente, que se los deje ser niños todos los niños que quieran y que los niños sean lo importante, que por ellos lleguen a un acuerdo los que nunca se ponen de acuerdo, que por ellos se dirijan la palabra los que no se hablan, que por ellos hagan algo los que nunca hicieron nada. Que sean felices los niños por ser niños, es mi deseo que así sea. Entonces voy a dedicar esta mi conferencia a mis sobrinos y sobrinas. Yo no soy madre por una opción, pero soy tía por corazón, cuerpo, mente, alma y todo. Entonces dedico a Guilherme, de 3 años, a Leticia, de 7 años, que vive en San Pablo, y mis sobrinas nietas, porque ya soy una tía abuela. Este es Alice, una niña que su madre intenta hacerle una mocita delicada, mini adulta, pero se pone a correr cajos de coches y hacer juegos de mecánica. Entonces Alice me encanta por los estereotipos de la infancia, de la niñez, de las niñas. Y también la más nueva, Fernanda, que es nuestra mini feminista, nuestra mini Batman, Batgirl, la Frida, Fernanda, que tiene 2 años, y también se les dedico a los niños. Para hablar de niños tenemos que hablar de nuestras niños y niñas pequeñas, de la familia. Entonces sí, muy me encanta poder dedicarles mis reflexiones. Y también pienso que esta imagen es muy fuerte. Cuando el siglo XXI se tiene una imagen de la campaña de Wall Street contra la globalización, una niña con las manos en la cintura enfrentando el toro de Wall Street, el capitalismo, se diciendo fuerte para las desigualdades, para las segregaciones de género. Entonces, que sea esta imagen que pueda construir nuestro imaginario. Pero no siempre es así, no siempre somos tan fuertes. Y yo quiero empezar diciendo que en el marco de las discusiones del cuidado, creo firmemente que antes de hablar en cuidado de la infancia se debe discutir lo que pensamos sobre la infancia y los desafíos, las emergencias contemporáneas y todo aquilo que puebla nuestro imaginario cuando hablamos de niños y de infancia, y cuánto de este imaginario puede ser sociológicamente problemático. Traigo algunos de los principales autores de la sociología de la infancia para reflejar cómo el tema del cuidado está absolutamente dependiente de la manera como comprendemos la infancia y cuáles los desdoblamientos que eso acarreta cuando hablamos en cuidado y niñez. Siendo así, dependiendo de la forma en que construimos teóricamente nuestras percepciones sobre la infancia, tendremos distintas formas de construir también formas de cuidado que impacten decisivamente en las culturas infantiles y en las vidas de niños y niñas como sujetos en desarrollo socio-biopsíquico.
Cada día aumentan las noticias internacionales que muestran la participación de niños en los más variados contextos sociales que componen un cuadro con diferentes tonos, conflictos políticos y religiosos, toda suerte de violencia, situación de miseria, abandono, catástrofes naturales. Para cada uno de estos tonos tenemos infancias desprotegidas, vulnerables, violentas, y para cada una de estas infancias tenemos niños y niñas de las más variadas edades y etnias que driblan estas violencias, que se refugian en campos, migran entre países, muchas veces solas o caminando por entre fronteras con sus niños y hermanos pequeños, escóndese detrás de una arma, de un velo, de un miedo. Niños soldados, niños migrantes, niños refugiados, desplazados en sociedades que viven conflictos armados y o guerras caracterizan nuevas caras de las infancias contemporáneas. A partir de finales de la década de 80, se ha hablado cada vez más en una proeminencia de los estudios sociales de las infancias, especialmente en relación a lo que los sociólogos identificaron como la crisis social de la infancia, referente a un conjunto de fenómenos sociales internacionales que configuran las infancias en peligro: exclusión social, pobreza global, fenómenos migratorios de desplazamiento poblacional en contextos de guerra, violencias de todo tipo. Pero los niños luchan, participan, afectan y son afectados directamente por los conflictos sociales, ambientales y o militares, como los más de 300.000 niños y niñas soldados en países de África, Colombia, como ustedes bien conocen, Líbano. Se desplazan, se refugian, cruzan fronteras solos o en compañía de hermanos. 250 millones de niños en todo el mundo están involucrados en el trabajo infantil. Ellos matan, ellos son muertos, son violados, ¿no?, sistemáticamente. Tenemos que la infancia se ha siempre constituido con un campo emergente, pero no se venía las niñas y los niños como actores sociales, como actores competentes y que construyen su propia niñez. Entonces tenemos que tener una sensibilidad y una preocupación epistemológica para entender lo que es ser niño, lo que significa la niñez, ¿no? Entonces, ¿qué son las imágenes de infancia o de niños y niñas que fuimos construyendo históricamente? Un marco de dependencia, de vulnerabilidad, de inocencia. Si le decimos a alguien que es infantil, para él suena no como un elogio, sino una forma de descalificarlo. ¿No es así que hablamos? No sea infantil, como si eso fuera una cosa mala, ¿no? De lo que no utilizamos el término infantil como un adjetivo con signo positivo para señalar a cuántos son generosos, flexibles, honestos, maleables, leales, no. Siempre para nombrar tan solo algunas de las características y calidades más frecuentes de las personas de poca edad, vale decir de los niños y niñas de hoy y de ayer. La propia etimología se encarga de establecer esta negatividad. La infancia es la edad del no hablante, lo que transporta simbólicamente al lugar del poseedor del discurso inarticulado, desordenado o ilegítimo. El alumno significa sin luz, sin luz. El niño es quien está en proceso de creación, que nunca se queda pronto. Como consecuencia, los niños han sido sobre todo lingüísticos y jurídicamente señalizados por el prefijo de negación. Son inimputables, jurídicamente incompetentes y por las interdicciones sociales. No votar, no elegir, ser elegidos, no casarse, no trabajar, ni conducir, etc. Estas representaciones de infancia tienen una historia. Debemos reconocer que mucho de lo que pensamos y representamos está ligado a la construcción del carácter histórico y social del término infancia, a ideas o paradigmas que son nuestras expectativas socioculturales sobre las infancias y los niños, que desde la modernidad nos ha llegado dos de estas construcciones que destaco a continuación. Arquetipo de la infancia inocente, ¿no?, que un recorrido histórico que no voy a me prolongar, pero desde la modernidad
que con los siglos XVI, XVII, XVIII, trajo consigo el deseo de comprender, explicar y controlar toda la sociedad, marcada por los factores de la racionalización del hombre pronto, adulto, un marco adultocéntrico, y de la organización del capital. Los saberes e instituciones se destinaban al niño burgués, y aquí podemos pensar que el tema del cuidado a este niño se refería a la provisión de la educación con la expansión de la escolarización, que los haría aptos para dar continuidad al poder político de sus familias, o sea, serían los futuros gobernantes y una familia responsable por el cuidado de un tipo de niño, el niño de la clase burguesa, en su creación y desarrollo emocional, material y social. Pero había la infancia peligrosa también, esa que nadie quiere hablar, ¿no? Aquella que instalaba el pánico moral sobre las buenas infancias, los buenos niños. El niño abandonado en los orfanatos, en las ruedas de expuestos, el niño explotado en las fábricas, privado de condiciones dignas de existencia. A esta infancia peligrosa quedaban los internados, las instituciones de aislamiento y disciplina, las casas de corrección, el servicio militar, ¿no?, para los niños, una infancia disciplinar que había asociado el cuidado a la segregación social, a castigo de los niños peligrosos para la moral pública, transformando a la niñez a la niñez pobre a una cuestión social, a una práctica ortopédica, como dije Michel Foucault, ¿eh? Y quiero decir que estas regulaciones de infancia, los ciudadanos perfectos, la ciudadanía burguesa, un poder sobre una infancia gobernada, disciplinadora, como el futuro de la nación, una infancia regulada por jerarquía, profesores, padres, adultos, control y vigilancia, que pienso que hay una pasaje, voy a leer en español, pero está en portugués acá, porque a mí es especial lo que dice Michel Foucault en el libro Vigiar y Punir. El final del libro de Vigiar y Punir hay una pasaje belísima que es muy ilustrativa de esta práctica ortopédica y del saber disciplinar sobre los pobres o los niños de la calle. Voy a leer, si quiser acompañar en portugués y decir si estoy haciendo lo correcto. Hay un niño de calle, un pobre, que estaba haciendo muchos delitos y perante una audiencia pública el juez se le indaga. ¿Qué hacía en la calle a las 2 de la madrugada cuando fue arrestado? Véase, el niño le contestó, yo dormía. La noche no fue hecha para dormir. Juez, pero cada uno se debe dormir en su propia casa. ¿Y tengo una casa? El señor entonces vive en perpetuo vagabundeo. Y Véase le contestó, yo trabajo para ganar la vida. El juez le pregunta, ¿cuál es su profesión? Mi profesión. En primer lugar, tengo 36, pero no trabajo para nadie. Hace algún tiempo estoy por mi cuenta. Tengo mis ocupaciones de día y de noche. Así, por ejemplo, de día, distribuir impresos gratis y de noche son los espectáculos. Me voy a abrir las puertas viendo las contraseñas de salida. Soy muy ocupado. Juez, sería mejor para usted estar colocado en una buena casa y allí hacer su aprendizaje, porque es la moral burguesa de la escolarización, por la ciudadanía futura. Y Véase entonces así, una buena casa, un aprendizaje, es aburrido. Pero esos burgueses gruñen siempre y yo me quedan sin mi libertad. ¿Su padre no busca por el Señor? No tengo más padre. ¿Y tu madre? También no, ni parientes, ni amigos, libre e independiente. El tribunal condena a Véase a 2 años de detención en una casa de corrección. Véase recobrando el buen humor, 2 años, que nunca es más que 24 meses. Vamos, vamos y vamos. Entonces, este pasaje que tiene el imaginario de la infancia, de la niñez por una casa, por un espacio propio, como si no hubiera una niñez perdida en las calles
de nuestras ciudades, ¿no? Asociada a vagabundaje, mediada por el trabajo, no por la profesión, por mucho trabajo, ¿no? Y un niño que prácticamente es un anarquista, que reivindica su libertad, ¿no? Y su condición, ¿no? De marginalización, pero de creación. Entonces, cuando veo, por ejemplo, los niños detenidos en refugios para inmigrantes ahora, cuando nosotros llegamos a la televisión, ¿no? Y los niños colombianos, brasileños, venezolanos, mexicanos, estamos reeditando este paradigma que considera ciertos niños como peligrosos. La segregación por criterios nacionales, de clase, género y origen étnica está a producir una niñez entregue a la propia suerte. Muchos veaces, ¿no? La niñez negada a los hijos de inmigrantes por y entre las fronteras de Estados Unidos y México, ¿no? La UNICEF ha dado un dado que 63 niños pidieron asilo en Europa. De acuerdo con los datos, 1 de cada 3 niños vivían fuera del país en que nacieron, que eran refugiados, lo que equivale a 1 de cada 200 niños en todo el mundo. 48% de los niños solicitantes de refugio en México alegaron intimidación, amenazas y abuso sexual como causas de haber abandonado su país. En los últimos 5 años, 175,000 personas, mayoría mujeres y niños, huyeron del llamado Triángulo Norte de América Central. Eso hay un libro muy importante que se dice Los niños perdidos, de Valeria Luiselli. ¿Por qué viniste a los Estados Unidos? Esta es la primera pregunta del cuestionario de admisión para los niños indocumentados que cruzan solos la frontera que tiene entre México y Estados Unidos. Entonces, falar en derechos y cómo estamos construyendo, ¿no? Las discusiones de cuidado, por ejemplo, como un instrumento político y jurídico que pasa por la Convención de los Derechos de la Niñez en siglo XX con la promoción, control, defensa de la Convención. Pero yo quiero concentrarme precisamente en la idea de la crisis social de la infancia y siempre cuestionar nuestros imaginarios de inocencia, de peligro, de civilidad, de civilización. Entonces, la idea de crisis social es correlata a la crisis de cuidado que estamos discutiendo desde la mañana. A través de las transformaciones de la organización familiar anclada en la dicotomía mujer cuidadora y varón proveedor, eso tiene impactos profundos en la niñez, es obvio, ¿no? Fue una de las principales respuestas a través de la cual las sociedades afrontaron la crisis del cuidado en las primeras etapas de conformación de las sociedades capitalistas. Entonces, aquí quiero detenerme en el marco de análisis la contribución de la sociología de la infancia, pues pienso que hay desdoblamientos importantes en el tema del cuidado a partir de nuestros territorios teóricos. Si tenemos distintas formas de pensar las familias y las infancias, entonces tendremos también distintas formas de pensar el cuidado para ellas. A mí me gusta un sociólogo portugués llamado Manuel Sarmento, que caracteriza la crisis social de la infancia no solo el grado de vulnerabilidad social y económica que se encuentran los niños en el mundo, pero es necesario también discutir y revisionar nuestros paradigmas para la noción de competencia. No solo acentuar la vulnerabilidad, la pobreza, la marginalización, sí, eso es muy importante, pero asinalar e enfatizar la competencia y la idea de protagonismo y de acción social, ¿no? Entonces, Sarmento destaca la crisis en 4 áreas estructurales distintas. La crisis social de la infancia no es solo una crisis económica y política, pero es epistemológica. Tenemos que cambiar nuestra manera de vivir, de pensar, de ver, ¿no? Y aceptar el protagonismo y aceptar la acción infantil. 4 áreas distintas. Primero, el alcance de la producción, los trabajos de los niños. Segundo, el espacio interno de la familia, los papeles que actúan las niñas y los niños. Tercero, cómo actúan en la sociedad, el espacio de ciudadanía, escuela, esfera pública y por fin el espacio de la comunidad
sus relaciones entre pares y las culturas infanto-juvenis. Me gusta hablar de la niñez como una cultura. Me gusta asociar la cultura de la infancia, de la niñez, como la capacidad de transformación, de creación. En cada uno de estos espacios deben estar presentes formas de cuidado distintas, con políticas socioeconómicas que aseguren un desarrollo integral en los campos de la educación y salud social. Cuidar es también asegurar espacios de participación infantil. Una de las formas que permite a los niños desenvolverse como sujetos de derechos es la participación, la cual puede manifestarse de distintas maneras, en familia, escuela, iglesia, barrio, los consejos. Yo trabajo mucho con consejos municipales y me gusta ver que los niños tienen opiniones y percepciones del mundo y participan con sus madres, con sus hermanos en las discusiones públicas y van a conferencias y opinan, no solo un poema o una canción, pero una parte cultural, pero están integrados con las decisiones que los afectan distintamente. Entonces, ante esta crisis de la infancia, con claros signos de un agotamiento de las ideas unívocas de niño solo como inocente o peligroso o vulnerable, una infancia que puntualiza la necesidad de superar el modelo prescriptivo y normalizador de las prácticas y saberes sobre los niños y, consecuentemente, superar modelos de cuidado y atención también normalizadores y lineales, como si todos fueran iguales, como si los niños todos fueran la misma cosa. Entonces, após este reexame de lo que entendemos como infancias, la consolidación de un campo de estudios denominado Sociología de la Infancia revoluciona el actual estado del arte de las investigaciones sobre y con niños al enfatizar lo que vamos a decir ahora a respecto de nuestras percepciones de las crisis sociales de la infancia. Ustedes saben que nosotros hablamos de estas 4 áreas donde podemos ver claramente esta crisis en individualismo, la socialización, en nuestros paradigmas de producción, pero necesitamos pensar y teorizar las infancias, los niños, a partir de estas constataciones, que las investigaciones siempre son adultocéntricas. No se preguntan a los niños, pero se valora mucho, muy lo que dicen los adultos. Y ahora vamos hasta poco oír, doctora Rosa, sobre las cuestiones asociadas al envejecimiento, la vejez, y cómo se valoriza lo que dice, por ejemplo, la biografía, la narrativa de los viejos, pero los niños no lo consideran. Entonces hay como un hiato entre la niñez y la vejez. Y pensar las crianças exige teorizar infancias y oír lo que dicen y lo que quieren decir los niños. Entonces, paremos de hacer investigaciones y encuestas que no valoran y que no puedan oír lo que dicen los niños, ¿no? Hay una ausencia de los niños en el campo disciplinar. No se estudia las participaciones, las tomadas de decisiones. Por tanto, tenemos que trabajar con estos paradigmas. Vamos a pensar la cultura de la infancia como un conjunto estable de actividades o rutinas, artefactos, valores e ideas que los niños comparten y producen entre sí. Esto es decir, una cultura infantil. La pedagogía, yo trabajo así há mucho tiempo, pero mediando ahora con las encuestas antropológicas para saber las visiones del mundo, ¿no? Y la administración simbólica de estas culturas. Entonces, para mí es importante que se tenga claro que el niño es una construcción social. La infancia se entiende como una construcción social, no una etapa biológica. No somente una etapa biológica, un ciclo de la vida, una reproducción de inmaturidad. No, la infancia ya es una construcción social, ¿eh? Ela proporciona un marco interpretativo que permite contextualizar los primeros años de la vida humana. La infancia vista como un fenómeno diferente de la inmadurez biológica. No es más elemento natural o universal que prescinde de políticas universales, sino que aparece como un componente específico, tanto estructural como cultural, de un gran número de sociedades. Por eso que tenemos esta vertente
né, que vou destacar solo dos: a vertente construtivista e a vertente estruturalista. A vertente construtivista diz estes 4 paradigmas, ¿sí?, que acabei de dizer: a infância como, a niñez como uma construção social. A niñez é uma variável de análise tão importante como classe, etnia, geração, gênero. Então, quando todos vocês forem fazer qualquer investigação, tomem em conta a infância, percebem, né, vejam os niños e as niñas, né, como uma variável a ser pontuada em suas interpretações, em suas investigações. As relações sociais de los niños e suas culturas devem ser estudiadas em si. E os niños são e devem ser estudiados como atores na construção de sua vida e da vida daqueles que los rodeiam. Isso é muito importante porque se constitui outro paradigma. Pero também temos outro marco conceitual da sociologia da infância que se propõe interrogar a sociedade desde ponto de vista que toma a los niños como objeto de investigação sociológica por direito próprio, haciendo maior o conhecimento não só sobre a infância, sino sobre o conjunto da sociedade globalmente considerada, que é o marco estruturalista, que tem muita semelhança, há muitos pontos em comum com a vertente construtivista, pero diz que a niñez é uma forma particular e distinta de las estruturas sociais. Então, há uma infância colombiana, há infâncias e niños e niñas em sua pluralidade em Colômbia, com suas diferentes etnias, pero há estruturas que lo definem, né? Rurales, em conflitos armados ou não, urbanos, desplaçados, não desplaçados, escolarizados ou não, e que pontos se assemelham, por exemplo, a uma niñez brasileira, a uma niñez do sul de Brasil, do norte, né? E assim vamos fazendo as formas que são distintas, que se tocam e que podem dialogar globalmente. Então, estes 4 paradigmas estruturais. A infância é uma categoria social permanente. Vamos a levar isto muito a sério. A infância tem que dialogar diretamente com as estruturas sociais políticas, os marcadores políticos, como já lo hacemos com classe, com origem econômica, política e tudo mais. A ideia de la niñez como tal é problemática, dado que a niñez é uma categoria de grande variabilidade histórica e cultural, pero hace uma parte integrante de las nuestras sociedades. Então, se estamos diante do desafio de superar a visão passiva do niño, cuja socialização está regida por instituições e por los adultos e que acarrea em formas de cuidado exclusivamente paternalista, sobretudo para a primeira infância, que necessita de cuidados muito mais tempranos. Este desafio é apontado por uma autora, Vanessa D'Alessandre, que hizo uma pergunta, uma encuesta muito importante para o marco da primeira infância e seus cuidados. Sua pergunta é: que presença tem a noção de cuidado em las normativas e las políticas orientadas à primeira infância em los países latino-americanos? É uma presença construtivista, estruturalista, que tem em conta as culturas da infância, que tem em conta o protagonismo e a categoria social. É marco que trabalha com enfoque relacional, compreendendo os niños como grupo minoritário que sofre relações de dependência, de subordinação geracionais. E sua resposta é que a noção de cuidado não está presente em las normativas e políticas desarrolladas em nossa região latino-americana. A noção de cuidado é estrangeira no território de las normativas e políticas orientadas à la primeira infância, disse Vanessa D'Alessandre. Então, não podemos fazer coisas e discutir mudanças epistemológicas na academia e não temos políticas transversais que puedan fazer pontos de contato, não? E desta primeira certeza de que não há diálogo sistemático, surge, portanto, meu último abordagem que chamamos entrada emergente. Temos que fazer uma entrada emergente em alusão ao paradigma que busca criar alternativas a este racionalismo e a esta invisibilidade.
Entonces, con esta discusión, que no voy a alongar mucho, yo quiero decir que tenemos que siempre reflexionar sobre las niñez con la categoría de acción, pensar la ciudad a partir de los niños, pensar sus espacios de protagonismo, no solo en la escuela, no solo en espacios de socialización tradicional, pero en la comunidad, en consejería municipal, en los juegos, en las calles, o entonces en las propias políticas locales, en la participación de los niños, en la definición de políticas, que es la capacidad y la definición sociológica de actores sociales. Vamos así nos referir a los niños como actores sociales. Entonces, ante esta discusión, la sociología de la infancia puede ser resumida en 5 supuestos que nos plantean desafíos para pensar las infancias y las formas de cuidado. Infancia como una construcción social y como categoría generacional, es decir, la infancia es socialmente construida por diversos marcadores sociales como género, clase, generación, en grupos y contextos étnicos específicos. Por eso no hay una infancia natural ni universal, ni un niño natural o universal, sino muchas infancias y niños que necesitan cuidados distintos, tanto por el Estado, familia y comunidad. Las formas de cuidar también son construidas históricamente, no deben ser universal porque la infancia no lo es. Entonces vamos a superar las visiones positivistas, naturalistas, racionalistas, que toman las crianças como objetos y no como sujetos y como actores y participantes de nuestras sociedades. Entonces yo quiero decir que en nuestras encuestas e investigaciones tomar la agencia, accountability, subjetividad infantil, ciudadanía como marcadores, ¿no?, de nuestras comunidades. Y claro, si yo empecé con un poema, yo quiero también terminar con lo que dice Eduardo Galeano en un poema belísimo sobre la niñez. Día tras día se niega a los niños el derecho de ser niños. Los hechos que se burlan de ese derecho imparten sus enseñanzas en la vida cotidiana. El mundo trata a los niños ricos como si fueran dinero para que se acostumbren a actuar como el dinero actúa. El mundo trata a los niños pobres como si fueran basura para que se conviertan en basura. Y a los del medio, a los niños que no son ricos ni pobres, los tiene atados a la pata del televisor para que desde muy temprano acepten como destino la vida prisionera. Mucha magia y mucha suerte tienen los niños que consiguen ser niños. Muchas gracias. Creo que más enriquecedor no pudo haber sido este momento en el que hay que empezar. Yo creo que es el momento. En esta reflexión, en esta maestría, ¿verdad?, donde en algunas cosas, y aquí está Yomaira, en algunos momentos hemos reflexionado frente a qué derecho tenemos los adultos, ¿verdad?, de truncar la vida y el futuro de nuestros niños. Entonces, me emociona, gracias a Ana Claudia, por recordarnos los compromisos que nos corresponden. Para ello ir pensando que solas no podemos hacerlo, que este es un compromiso, ¿verdad?, que si muchas veces nos han creído que es responsabilidad de las mujeres, es responsabilidad de todos y de todas, y que hay que empezar a revisar exactamente desde dónde estamos pensando las soluciones y de dónde vamos a empezar el reto del cuidado. Uno de los temas centrales y es de reto sobre todo a las estudiantes, tanto de trabajo social como de psicología, pero también a las organizaciones y a la maestría en familia, es desde dónde vamos a revisar. Un tema que en la sociedad contemporánea está afectando a los más débiles. Si bien hacemos muchos ejercicios para resignificar nuestra vida,
también hay que pensar en aquellos que empiezan e inician y tienen el derecho, como lo dicen, a ser niños. Queremos continuar también diciendo los polos, como lo hemos llamado, esos polos de cuidado, van a ser muy importantes porque también tenemos otra población en la que también tenemos que centrar esa base de cuidado y desde qué enfoque lo estamos haciendo y cuáles son los retos para ello. Bien lo decía una de nuestras visitantes hoy, que le damos la bienvenida. También estamos pensando en el marco del cuidador, pero también estamos queriendo que esta jornada sea integral, que nos llevemos a nosotros una experiencia colectiva, una experiencia que nos permita decir, estamos pensando en nosotras y ese derecho a cuidar y no cuidar, sin dejar de lado los grandes compromisos que tenemos como seres humanos y como ciudadanos. Y es entonces cuando invito a la doctora Rosa a pensar el otro polo, desde otro polo. Bienvenida, doctora Rosa. Yo quiero hacer un recorrido rápido por lo que hablamos esta mañana para aterrizar en el tema de hoy, ¿verdad? Esta mañana hablamos del cuidado, de sus diferentes dimensiones, ¿verdad? Las afectivas, las que tienen que ver con la situación económica, cómo a muchas mujeres las empobrece, porque están cuidando, no pueden trabajar, no se pueden preparar, ¿verdad? Y cómo las políticas que hay a veces las dejan en esa situación de empobrecimiento, porque es un bono para que sigan cuidando, solo para sobrevivir. Y para las que están trabajando, hay las políticas de conciliación, que son las políticas de los permisos pre y postnatales, etcétera, pero solo para que la mujer concilie. Pero en esa situación siguen marginadas y subordinadas. ¿Por qué? Porque entonces no les dan puestos importantes, porque si salen embarazadas y se van, si tienen los muchachos enfermos siguen saliendo, tampoco les pagan igual que los profesionales hombres, porque el salario de ellas no es el principal, el del profesional hombre sí, ese sí mantiene. Es decir, que las políticas que hay para que las mujeres no estén sobrecargadas por el cuidado no solucionan ese problema. Entonces, eso se ha criticado mucho y por eso se están impulsando políticas que incorporen a las mujeres al trabajo, para que tengan un poder de negociación. Vimos un estudio, ¿verdad?, que se hizo en México, donde las mujeres que estaban trabajando tenían más poder de negociación, ¿recuerdan los datos? Entonces ya dejaban de pedir permiso, se estaban empoderando, ya no estaban entre las más pobres. Pero claro, a los trabajos que tenían acceso eran a trabajos informales, como empleadas domésticas, entonces tampoco era un salario muy importante. Pero sin embargo, estaban asumiendo otros cambios, como jefas de hogar. Yo les quiero decir los estudios que yo he hecho, ¿verdad?, con datos de Venezuela, no chequeé los de ustedes, pero la jefatura femenina se ha identificado siempre como vinculada a la pobreza, por los datos que yo decía esta mañana. Entre la población pobre, la mayoría de los pobres y de las personas pobres son mujeres. Y entre esas mujeres pobres, las más pobres son las jefas de hogar. Entonces, mucho tiempo se habló de feminización de la pobreza, que jefatura femenina quería decir pobreza. Bueno, yo les quiero decir que la jefatura femenina está creciendo más en las mujeres no pobres que en las pobres. ¿Ok? O sea, que ese crecimiento de la jefatura femenina no es solo en las mujeres pobres, está creciendo mucho más en las no pobres. Entonces, allí es donde hay que investigar qué está pasando, por qué crece la jefatura femenina, por qué esa transformación de los grupos familiares, porque está cambiando
Hay unos cambios, ¿verdad? Hay unos cambios, las mujeres tienen más poder de negociación, más autonomía, se valoran más, entonces es una situación de mayor justicia. Acuérdense que veíamos que el cuidado no cambiaba, que las mujeres seguían como jefas de hogar, ¿verdad? Seguían encargadas del cuidado, eso no cambiaba. Pero sí cambiaban otras posiciones, ya no estaban tan subordinadas, tenían ciertas actividades autónomas. Hasta ahí llegamos, ¿verdad? Esta mañana. Y habíamos dicho que el cuidado no tiene nada más esas aristas, esas dimensiones que tienen que ver con la actividad económica de trabajo no remunerado y remunerado, que tiene otras. Es decir, si se hacen nada más estas políticas de las que estamos hablando, ok, hay un poco más de autonomía de las mujeres, pero siguen encargadas del cuidado, es decir, es hasta cierto punto que las mujeres pueden progresar, salvo que sean mujeres que tengan ingresos, ¿recuerdan? Porque esas contratan a otras. Pero las que no tienen, entonces no van a salir de la pobreza. Sí de la extrema pobreza, pero no de la pobreza. Entonces, lo que se está proponiendo es que hacen falta las políticas culturales que cambien estas ideas de que las mujeres son las que tienen que cuidar y los hombres son los que mantienen, ¿verdad? Políticas culturales, socialización diferente desde la infancia a niños y a niñas, promoción de una masculinidad diferente, promoción de la parentalidad, es decir, que papá y mamá son los dos, ¿verdad? Los que tienen que cuidar, la corresponsabilidad familiar, esas son políticas que hacen falta, ¿verdad? Y podíamos poner muchos ejemplos, pero no da tiempo, solo quiero bosquejar, ¿verdad? Que no es nada más las políticas de empleo, las políticas ligadas al empleo remunerado o no remunerado, sino que hacen falta acompañar esto con políticas culturales para que la situación cambie, para que se vea normal que los dos cuiden, para que no se vea normal que si la mamá no está cuidando hay un problema allí y que la mamá se sienta culpable. Y por eso, entonces, sigue encargada del cuidado a pesar de que ella es jefa de hogar, ¿ok? Sin embargo, ¿cómo se van a hacer esas políticas culturales? ¿Quién las va a proponer? ¿Por qué tenemos políticas contra la violencia a la mujer? Por el derecho a una vida de violencia. ¿Quién las propuso? ¿Quién las propuso? Las mujeres. Si las mujeres no hubiesen propuesto las políticas contra la violencia, no existirían. Es decir, si queremos que cambien estas normas culturales, somos nosotras las que las tenemos que proponer. Esto no se va a proponer desde el Estado, desde las burocracias de los estados, de quienes están tomando decisiones porque no están viviendo esa situación. Esas las tienen que proponer las mujeres. ¿Y cómo las proponen? ¿Cómo hace uno para proponer una política? Oye, tiene que tener algún poder, ¿verdad?, de representación. Pertenece a un partido, a una organización. En todos los países las políticas de violencia que propusieron las mujeres se unieron. Las mujeres de las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos de mujeres, con las mujeres de los partidos políticos y llevaron propuestas. Nosotros llevamos propuestas conjuntas, hicimos fuerza, presión, incidencia y eso se logró. Venía de las mujeres. Entonces, para las políticas de cuidado tenemos que hacer lo mismo. Es decir, si no lo proponemos desde las mujeres, de las organizaciones, con acuerdos y propuestas, eso no va a cambiar. Lo que está proponiendo el Estado son estas políticas que digo, ¿verdad?, económicas, de transferencia de empleo, pero las otras no. ¿Y cómo se hace eso? Entonces, esa es la dimensión política de la que hablaba esta mañana yo, ¿verdad? Así como las mujeres, cuando se empoderan y empiezan a tomar decisiones, ¿verdad?, empiezan a vivir la política en lo personal, ¿verdad? Acuérdense, lo personal es político. Así, para la política pública hace falta una actividad política de las mujeres. Hay algo que hacer en eso. Fíjense qué está pasando.
Esto lo dice también Nancy Fraser, porque el tema que nos toca es las políticas de cuidado en un nuevo orden de género. No son las políticas de cuidado de hace 20 o 30 años que siguen, ¿verdad? Estamos en otro orden que es la sociedad globalizada. ¿Qué está pasando con esta sociedad globalizada? Las mujeres se han incorporado al trabajo, pero, sin embargo, el trabajo de cuidado se ha externalizado, es decir, el Estado ya no invierte en servicios de cuidado, lo externaliza, que eso lo tiene que hacer la familia o las comunidades. La empresa tampoco lo hace. Hay una creciente desigualdad, hay una organización dualizada de la reproducción social, mercantilizada para aquellas personas que pueden pagarla, privatizada para quienes no pueden. Y todo esto disimulado por lo que se llama el ideal de que los hombres y las mujeres pueden trabajar. Que pueden haber dos proveedores. Este mismo sistema económico promueve la desinversión estatal y empresarial del bienestar social. Atrae a las mujeres al trabajo, sí, hay una posibilidad de trabajar, trabajo remunerado, pero no invierte en servicios de cuidado. Entonces, ¿qué pasa? Reduce la capacidad, porque si tengo que hacer las dos cosas y no hay servicios de cuidado, entonces reduce mi capacidad ¿verdad?, de poder trabajar. Eso que se está hablando de crisis de los cuidados tiene que ver con esto. Que no hay inversión en cuidado ni desde el Estado, ¿verdad? Eso más bien se promueve. Bueno, ustedes saben todas las cosas que están pasando con las personas de la tercera edad. Cada vez que hay una crisis que se reduce el monto de las pensiones. Entonces la gente que trabajó, ¿verdad?, y que tenía sus ahorros y pensaba en una pensión, ahorita eso se baja al salario mínimo, en el mejor de los casos. ¿Perdón? Sí, exacto. Entonces eso está pasando aquí, en Venezuela, en España y en todas partes. La desinversión social, la crisis del cuidado, y la crisis del cuidado, ¿quién la vive? Es la crisis de las mujeres porque son las que cuidan. ¿Ok? Entonces, es esos aspectos generales en los que tenemos que tener conciencia para proponer acciones al respecto, porque si no, eso no va a venir, que a alguien se le va a ocurrir o nos va a regalar una política de cuidado que nos haga superar eso. Eso no nos lo van a regalar. Que mientras que nosotros hemos trabajado, cada mes hemos hecho un aporte para esa pensión y que esa pensión debe ser sagrada y que cuando un profesional ha brindado un trabajo a una institución, tiene su derecho, y esto hay que lucharlo aquí a nivel de todo este grupo. Y lo que usted dice es verdad, las propuestas de cuidado, las políticas son importantes, hay que trabajarlas. Hay que trabajarlas. Ahora, ¿cómo se trabaja eso? ¿Cómo se trabaja eso desde la dimensión política? ¿Cómo se promueve? Bueno, las mujeres tenemos dos tipos de representaciones, porque para hacer una propuesta de política tiene que ser alguien que nos represente, ¿verdad? Los partidos representan a quienes son miembros de un partido. Las que no estamos en partidos nos sentimos representadas por organizaciones o movimientos. Esa es la representación que hay. Sin embargo, yo les quería comentar que esa representación y participación tiene unas características. Y me voy a referir a una brasileña que es Regina Celi. Los aportes que hace ella
Yo tengo un artículo de ella muy bueno, que para mí es emblemático, donde hace observaciones sobre la democracia y los trabajos de O'Neill. Ella dice: la política es el escenario para plantear las exclusiones y las reivindicaciones de redistribución y de reconocimiento por los sectores afectados. O sea, es en la política donde las mujeres podemos plantear, ¿verdad?, que se nos reconozca y que se redistribuya. También dice: la democracia, desde el enfoque de género, permite colocar el foco en la expansión de la ciudadanía. ¿Ok? Es decir, que tengamos más derechos, expandir nuestra ciudadanía. Y ella habla que en la política se dan dos tensiones. Explica dos tensiones que son importantes: la diferencia entre representación y participación y la diferencia entre las acciones desde el Estado y desde la sociedad civil. Ella aborda el tema de la representación de sectores específicos. Las mujeres, por ejemplo, ¿quiénes representan a las mujeres? Y comenta: la representación a partir de una perspectiva feminista, no de género, es la de mujeres no solo del sexo femenino, sino de sujetos con una identidad que plantean demandas a la agenda pública. O sea, no es cualquier mujer la que va a plantear una política de cuidado. Tiene que ser una mujer que tenga conciencia, ¿verdad?, conciencia de género, enfoque feminista, o sea, que crea en que es necesaria la igualdad de las mujeres. Ustedes saben que con las políticas estas de las cuotas, de que para las elecciones pedíamos cuotas, ¿verdad?, que por lo menos el 30% fuesen mujeres candidatas, porque si no, nunca iban a llegar. Bueno, muchas mujeres decían que eso no hacía falta, porque ellas estaban en posiciones, que eso no hacía falta. Y por supuesto los hombres decían que eso era discriminar, que si las mujeres eran capaces no necesitaban una cuota. Pero es que la cultura impide que la mujer crea que puede ser candidata, y también la cultura impide que voten por ella. Entonces, por eso hacen falta esas medidas de cuotas. Yo recuerdo una amiga noruega, que ellos tienen otra experiencia, por supuesto, de mujeres presidentas, etcétera, que ella contaba de un sobrinito que le decía: tía, ¿y los hombres podemos ser alguna vez presidentes? Porque estaba acostumbrado a ver mujeres presidentas. Nosotros es todo lo contrario, nunca hemos tenido una presidenta, ¿verdad? Entonces, son esas figuras, ¿verdad? Eso es lo que hay que promover, pero eso, si no lo proponemos las mujeres, eso no se va a hacer. Ella dice también que la representación con demandas no solo para resolver las desigualdades económicas y sociales, sino las de género, las culturales. O sea, sí puede haber muchos, ¿verdad?, organizaciones que nos apoyen, masculinas, o donde predominan los hombres, los partidos, por ejemplo, que pueden apoyar reivindicaciones de las mujeres económicas y sociales, pero estas culturales es muy difícil que las apoyen. Dígame si es una que tiene que ver con el derecho a elegirse madre o no, con el derecho al aborto. Ningún partido apoya eso. Eso las mujeres no lo van a lograr con los partidos. Esas son las organizaciones de mujeres y los movimientos de mujeres, como lo de la violencia. Eso no lo hicieron los partidos. O sea, hay temas que son propios de las mujeres, que son las organizaciones de mujeres las que lo pueden hacer, y el movimiento de mujeres. Y las mujeres que están en los partidos a veces hacen alianza, pero a veces no, porque temen que sean discriminadas en sus partidos. Entonces, Regina dice: bueno, la sociedad civil es el espacio privilegiado, no es el espacio de los partidos, es el espacio privilegiado para estos problemas específicos de las mujeres de desigualdad. Y es la sociedad civil la que promueve
nuevos actores. Por eso tan importantes las organizaciones de mujeres y los movimientos, que estamos en una etapa como de reflujo. ¿Ok? Ella afirma que la participación es democrática en la medida que se constituye en dos momentos cronológicamente diferentes. El primero, desde la sociedad civil y completamente independiente del campo político, es decir, no organizaciones que sean brazos de organizaciones políticas o de partidos, sino organizaciones con su identidad como organizaciones de mujeres, para crear grupos de presión. Ella comenta que cuando no hay esa separación entre lo que es sociedad civil, esto es una organización que está identificada con los intereses de las mujeres. Si no hay esa diferencia entre eso y el partido, bueno, entonces no hay una participación libre y autónoma de las mujeres, y que lo importante es que existan diferentes espacios para que mayor sea la presión. Es decir, que si no hacemos eso no vamos a lograr políticas diferentes. Nos seguiremos quejando y criticando lo que hay, pero para lograr políticas diferentes tenemos que fomentar la organización, ¿verdad? Y la participación de las mujeres. También ella comenta la necesidad de una representación calificada, porque hace falta que exista un contrapeso de lo que se está haciendo. Entonces ahí es donde viene la alianza de los distintos tipos de organizaciones, ¿verdad?, de la sociedad civil. La alianza de las organizaciones de mujeres, por ejemplo, con las mujeres profesionales, con las universidades, con las que investigan, con las mujeres que están trabajando por los derechos humanos, esas alianzas, porque cada quien tiene una capacidad. En las universidades se investiga, hay análisis de datos, ¿verdad? Están las académicas, que eso fortalece los motivos, ¿verdad?, para pedir políticas diferentes. Y así las mujeres que están en los gremios, en las profesiones, es lograr, ¿verdad?, esa red. Eso que llaman un autor, ahorita no recuerdo, Iris Marion Young, que habla del arco iris, donde están los distintos grupos con distintas especificidades, pero que logran una unión para un fin común. Y se protege más a la mujer. Exacto. Porque mire que lo que está pasando en este momento de mujeres líderes que quieren salir a defender derechos de los niños y están siendo amenazadas, que en un momento las matan y no pueden seguir en esa labor. Entonces, a mí esto sí me parece importante. Solamente diríamos que hay un empoderamiento de los diferentes grupos, como sucedió con lo que pasó hace poquito con La Paz. Mujeres han salido a empoderarse y que no son ni profesionales, entonces mucho más en este momento que estamos viendo esto aquí. También ella nos alerta del peligro de burocratizar la representación, porque a veces, ¿verdad?, bueno, las ONG, los movimientos necesitan recursos, y los recursos provienen del Estado, provienen de agencias, entonces a veces te dan recursos, pero puedes hacer unas cosas y otras no. Entonces por eso la necesidad de los movimientos que no son organizaciones, ¿verdad?, que la organización hace una cosa y el movimiento hace otra. O sea, son las estrategias, ¿verdad?, para lograr propuestas de políticas diferentes. Ella dice, y yo creo profundamente en eso, que la gran potencialidad de la democracia se encuentra en la sociedad civil, espacio en el cual las diferencias se manifiestan. Un problema es asignarle a la sociedad civil las tareas del Estado y evaluarle así. Su rol es control y contraloría social. O sea, no le toca a la sociedad civil las responsabilidades que les tocan al Estado. Les toca la contraloría, alertar. Y ser vivero para unos nuevos agentes mediante la representación. Por ello, la sociedad civil solo puede constituirse
en tensión con el Estado, no al lado del Estado, en tensión. Las ONG son a veces los únicos que defienden la ciudadanía frente al Estado. La diferencia entre las ONG y los movimientos es que surgen a veces a partir de ellos, ¿ok? Tienen etapas, pasan de la construcción de identidad y lucha de reconocimiento político a la institucionalización. En este proceso se puede reemplazar la participación por la representación, acercarse a los partidos y ocupar puestos de gobierno, pasando a la partidización. Eso puede pasar y es importante que pase. De verdad hemos tenido mujeres en los movimientos que pasan a ser líderes políticas, y está bien, que pasan a tener puestos en el gobierno, está bien, pero eso no quiere decir que van a ser todas. Por eso hay que mantener los espacios de autonomía y la idea de movimiento, también para proteger las organizaciones. Esta tensión presenta dos tendencias que pueden estar actuando en sentido inverso. Una es la constitución de canales de presión e intervención en el aparato estatal, y otro es cuando se convierten en mediadoras o sustitutos del Estado y diluyen la tensión. La tensión y la oposición a los gobiernos es importantísimo. Eso es la democracia, que exista alguien que se sienta libre y autónomo para criticar y decir, eso no se puede hacer. A lo mejor no lo puede hacer una ONG porque tiene que sobrevivir, pero un movimiento sí. Entonces hay que fortalecer los dos espacios, ¿verdad? El de las organizaciones y el de los movimientos. Finalmente, yo quiero plantear el problema de la dimensión subjetiva. Ya vimos la dimensión económica, ¿verdad? Esta dimensión política, que quiere decir que las políticas de cuidado van a cambiar solo cuando las mujeres hagan otras propuestas y tengan la fuerza como la tuvimos para proponer las políticas contra la violencia, políticas de cuidado diferentes, ¿ok? Que fomenten la parentalidad y que no discriminen a las mujeres ni las metan en la trampa de la pobreza, que es la trampa del bono, o las metan en la trampa, ¿verdad?, de ser ciudadanas de segunda en los trabajos con las políticas de conciliación. ¿Qué se planteó esta mañana? Que yo quedé fascinada con el planteamiento de mis colegas, mis amigas y compañeras sobre la felicidad y el amor. ¿Las recuerdan? Que todas quedamos felices y enamoradas. Porque ellas tocaron la dimensión subjetiva, es decir, lo que sentimos, ¿verdad? Eso, que por supuesto, si la política no toma en cuenta lo cultural, mucho menos lo subjetivo. ¿Ok? Entonces, es importante destacar que las normas culturales, esa cultura en la que estamos inmersos hombres y mujeres, ¿verdad?, asociadas al género, que producen discriminaciones y subordinación hacia las mujeres, están interiorizadas, las hemos internalizado. Eso es lo que se llama la subjetivizamos. Pensamos que somos así, que nacimos así, y no somos así, no nacimos así. Es la cultura la que hace que seamos así, y como eso está internalizado, lo creemos. Pero no somos nosotras. Eso es lo importante de entender la subjetividad. No somos nosotras. Somos lo que la cultura nos está pidiendo. Somos lo que quiere, esto en el lenguaje psicoanalítico es lo que quiere el otro, la otra, la cultura. No soy yo. Eso está internalizado. ¿Por qué es importante entender esto? Porque en la medida que entendamos que no tenemos por qué cuidar siempre y que eso es obligatorio y que si no lo hacemos nos sentimos culpables, ¿verdad? En la medida que entendamos eso es que podemos tener esos márgenes de felicidad, ¿ok? Porque si no, estamos presas
es una prisión. Podemos hacer del cuidado una prisión, ¿verdad? Y no un lugar donde puede haber afecto y felicidad. No, lo convertimos en una prisión porque nos los ponen como una responsabilidad y nosotros lo asumimos así. Entonces, la única manera, ¿perdón? Una obligación. Sin cariño y sin afecto. Exactamente. Entonces, la parte afectiva, la parte de la felicidad y el amor, ¿dónde está? Si es pura responsabilidad y sobrecarga. Sabemos, ¿verdad?, que hay muchas áreas en las que las personas pueden ser felices. Quien no tiene hijos y no se casa puede ser muy feliz. O sea, no es obligatorio casarse y tener hijos. Puedes ser heterosexual, homosexual y ser feliz y tener tus derechos humanos. O sea, no hay una identidad fija. No tengo por qué tener una identidad fija. Las identidades las fija la cultura. Pero yo puedo tener, ¿verdad?, mi autonomía para decir, quiero ser otra cosa. Pero el cuidado como está estructurado no nos deja pensar en eso. Porque cuando no estamos sobrecargadas, entonces tenemos la culpa. O si no, estamos deprimidas, o estamos cansadas, o nos enfermamos, o lo que sea. Entonces, cuando pensamos en ser autónoma, en un proyecto personal, bueno, lo importante de la dimensión subjetiva, y aquí volvamos a las autoras y las investigaciones, ¿verdad?, que nos ayudan mucho. Hay una argentina, Mabel Burin, ¿verdad?, que ella estudia lo que llama la crisis de la mediana edad. Lo que pasa con las mujeres que todo el tiempo en función de los hijos, la familia, el colegio, la Navidad, le empiezo clase, termina la clase, las vacaciones, todo, y entonces después los hijos crecen, se casan y se quedan, se quedan solas y No aprovecharon su tiempo. repítelo de malquerida. Bueno, se oye un poquito burdo, ¿no? Pero hay madres que se dedican a cuidar a sus hijos, a sus nietos, se echan todas las responsabilidades y cuando ellas se quieren querer ya es tarde. Malquerido es una canción, ¿se acuerdan? Bueno, en mi época, Felipe Pirela. Entonces llega esa crisis, ¿verdad? Porque todas las cosas que hacían ya no las hacen y no tienen otra cosa que hacer. O sea, no tuvieron una vida propia, un deseo propio, un proyecto personal, sino era el de los demás. Y si además la pareja, entonces se va con alguien más joven o con más viejo, no importa, se cansó. Entonces, los hijos tienen que hacer su vida. La pareja, bueno, entonces yo tengo una paciente en la universidad. ¿Cuántos años tiene ella ahorita? Creo que va a cumplir 80. Y ella, creo que va a cumplir 80. Y me llega y me dice, pero es que yo toda la vida, el desayuno, el almuerzo, la cena, me arreglaba esto. Y ahora nadie me ofrece a mí comida. Si yo estoy enferma, no van y me preguntan si necesito algo. Ese es un caso. No pasa eso en toda la familia, pero es un caso. Entonces, este problema, ¿verdad?, de tener una identidad que no sea nada más la asociada al cuidado, es fundamental para este momento y sobre todo para las adultas mayores, para el momento en que se llega a la tercera edad, porque entonces llega, como tú acabas de decir, malquerida. Quedó porque es que refleja. Te sientes, ¿verdad?, que quisiste lo que decía María Noemí con respecto al amor, ¿verdad? Invertiste, etcétera. ¿Y qué estás recibiendo? No estás recibiendo lo que tú esperabas, porque no hubo una actividad tuya autónoma, es decir, tener un proyecto personal. Ese que empiezan a tener las mujeres cuando veíamos esta mañana en la investigación, cuando empiezan a tener acceso al dinero, a un trabajo remunerado, a tomar decisiones. Ahora, ¿cómo se sale de esa
prisión, que nosotros mismos le ponemos los barrotes, del cuidado, ¿verdad? Todo el tiempo allí, pues no se nos va a ocurrir nada. Hay que cambiar esa posición, ir a otra. ¿No será eso lo que están haciendo las mujeres que asumieron la jefatura femenina y que están con estas familias extensas, probando otra cosa, saliendo de ahí para tener un poquito de más libertad? Ahora, ¿cómo? Muchas veces salen, pero pidiendo permiso a la esposa, ¿será que me puedo pintar el pelo? ¿Estás tú de acuerdo que lo pueda hacer? No, hombre, eso no. Ok. Entonces, fíjense, aquí en esta, estamos hablando de la dimensión subjetiva, ¿verdad? Cómo lo sentimos, ¿verdad? Pero aquí también entra la parte de toma de decisiones y la parte política. Es decir, tomar la decisión de que no sigo nada más haciendo esto, pero para no seguirlo haciendo me tengo que salir de ese espacio que solo me obliga, donde solo hay la norma. ¿Y cuál es ese otro espacio? Bueno, el de las mujeres que están pensando diferente y haciendo otras cosas, que están en las organizaciones, en los movimientos, en otras cosas. Ese es el otro espacio. Amiga, le faltó cuestionarse, porque todos los días dando, y no pensó en ella, es decir, no se cuestionó. Y uno tiene que cuestionarse, ¿hasta dónde voy? ¿Qué puedo dar, verdad? Y pensar en mí, es que yo también soy importante, soy persona. Yo he estado en talleres, porque nosotros tenemos unos talleres para hablar de este tema, ¿verdad? Y tenemos varios. Mañana vamos a hablar en las agendas locales de cómo esto se hace en la comunidad. Pero nosotros hemos estado en talleres donde hablamos de estos temas en las comunidades y después ahí queda un grupo formado, un grupo de autoayuda y autocuidado en la comunidad. No podemos lograr una institución, pero sí un grupo en cada comunidad en estas agendas locales. Y lo llamamos así, grupo de autoayuda y autocuidado, donde las mujeres se refuerzan entre ellas, ¿verdad? Porque hay pasos que cuesta dar. Pero entonces la amiga te dice, no, pero yo hice esto y me funcionó. Y yo hago esto y salen juntas, ¿verdad? Y hacen cosas juntas diferentes y empiezan a compartir proyectos personales y ya no estás Eso es una manera de empezar a cambiar, empezar a tener tu propio proyecto. No hay una identidad única, no tenemos todas por qué cuidar y ser todas iguales. ¿Cuántas de nosotros nos hubiese gustado ser bailarinas, pintoras, otras cosas? Pero no, este cerco del cuidado nos limitó muchísimo. Pero es que lo podemos empezar a hacer, ¿verdad? Nosotros tenemos estos grupos de autoayuda y para las personas de tercera edad hay los clubes, ¿verdad? De las personas adultas mayores donde se hacen otras cosas. Ahí se juega carta, ahí se ven ahora los campeonatos de fútbol, no sé si a alguna aquí le gusta, a mí me encanta. Entonces, a empezar a hacer cosas diferentes. Es decir, por la edad o por el sexo, eso no puede estar limitado. Esos límites que nos puso la cultura, esos límites los podemos cambiar, pero solo nosotras los podemos hacer. Entonces, cuando alguien va a la terapia, ¿verdad? Cuando llegan las mujeres con la depresión, es tomar conciencia de eso, porque la terapia es, tú llegas con un síntoma, con un sufrimiento, no puedes dormir, tienes insomnio, ¿verdad? Unos dolores, unas cosas, cuando no te enfermas de una cosa, te enfermas de la otra y te enfermas de la otra, ¿verdad? Pero cuando empiezas a echar el cuento y uno está entrenado para oír y para hacer preguntas y te das cuenta que es que lo que pasa es que todo el tiempo estás en función de los otros y nunca para ti. Eso de autocuidado, de quién me quiere, para no seguir siendo mal querida. ¿Ok? Entonces, en lo que empiezas a hablar de eso, cuando empiezas a hablar de eso, empiezas a dejar de tener el insomnio, te empiezas a sentir con un poquito de más energía, con ganas de salir, te invitan a una excursión, ay sí, voy, yo no sé qué, porque el hablar
cura. Si no, no existiría la terapia, porque uno se sienta ahí es hablar. Eso cura. Ahora, cura en la medida, ¿verdad?, que estás también en un ambiente que te ayuda a salir de síntomas de la situación que te está haciendo infeliz. No es que cura que le echas el cuento a alguien que te dice, no, chica, pero aguántalo porque él es un buen hombre. Si te pega no importa, pero él es buen papá. Él en su trabajo es una maravilla. No es ese el comentario que cura, ¿verdad? Es el de los grupos, ¿verdad? Y ahí reivindico yo los grupos de mujeres, ¿verdad?, que nos apoyamos, que es para tener más igualdad, para tener derecho a la felicidad, al amor, ¿verdad? Son esos grupos. Y entonces, ¿cómo las políticas van a impulsar eso? Si ni siquiera impulsan lo de la responsabilidad en el cuidado compartida, si ni siquiera dicen es que papá y mamá tienen que tener las mismas responsabilidades, mucho menos va a haber una política del Estado que va a decir las mujeres tienen derecho al amor, a la felicidad, a hacer esto. No, no lo van a decir. Pero necesitamos políticas que nos digan eso. Eso tiene que ser un campo del Estado. No, hay políticas para una cosa, las otras son las estrategias nuestras, esas estrategias de las jefas de hogar, de los grupos familiares diferentes y no el mismo, que no me caso, que vivo un tiempo, como están haciendo los jóvenes ahora. Viven un tiempo juntos y después ven si se casan o no. Postergan, eso de tener hijos enseguida, no, lo postergan. Bueno, entonces, ¿por qué no podemos empezar a hacer cosas diferentes? Pero solas es muy difícil. Hace falta la organización, el grupo de autoayuda, el grupo que te refuerce y el grupo con el que tú digas, bueno, si no puedo hablar esto en mi familia, con esto lo puedo hablar allá. Y yo soy feliz allá y salgo con estas y los otros. Entonces también este tránsito, ¿verdad?, para las jóvenes es muy importante porque hay unos abusos en el noviazgo terribles y creen que lo tienen que soportar. Pero en la medida que eso se habla con otros grupos, no, eso no es normal. Tú no tienes por qué estar aceptando que te estén revisando el celular, que ya tú a los 15, a los 13 tengas que empezar a pedir permiso. ¿Qué es eso? Cuando las mujeres están saliendo de eso, entonces hay grupos de jóvenes, ¿verdad? Entonces estos grupos, ¿verdad?, alrededor del noviazgo, estos grupos de las mujeres con los niños pequeños, porque todo yo los hijos, estos grupos de las mujeres en la mediana edad y estos grupos de las mujeres en la tercera edad. Eso hay que fomentarlo en la parte subjetiva. No vamos a esperar que el Estado lo haga. Eso lo podemos hacer nosotros. Y ni siquiera hace falta dinero, lo que hace falta es estar convencida de eso, tener voluntad y empezar a hacerlo. ¿Ok? Sí, son grupos de autoayuda y autocuidado, o terapéutico, como lo quieramos, ¿verdad?, llamar, para que no los estigmaticen en las comunidades o en los grupos, ¿verdad? También, cuando las mujeres empiezan a actuar distinto, por ejemplo, las jóvenes reciben muchos maltratos y tienen que hacer unas decisiones que las deprimen mucho, porque yo no quiero este modelo de familia, yo quiero trabajar, quiero hacer esto, sí, quiero tener mi pareja, y reciben mucha presión. Entonces hay una crisis terrible. Los hombres no tienen por qué pasar por una crisis si les ofrecen un trabajo diferente de donde viven, un trabajo fuera del país. No, ellos no se plantean que esto es o el trabajo o la familia. No, para ellos ese es el trabajo, ellos hacen su promoción y la familia, por supuesto, los tiene que acompañar. En cambio, en el caso de las mujeres, no. Las decisiones de trabajo a lo mejor no los acompaña la familia y tienen que pasar por esa crisis, ¿verdad? Entonces les está tocando muy difícil a las mujeres jóvenes y a las profesionales. Esa opción, me están ofreciendo este puesto, pero a lo mejor tienes la oportunidad, pero entonces voy a empezar a tener este problema en el trabajo, en la casa, que voy a llegar tarde, que me lo dice mi mamá, mi hermana, el esposo, los hijos, ¿ok? Esas presiones. Y ahí están los insomnios, las depresiones y todos estos problemas asociados, ¿ok? Entonces,
se vuelve evidente que no es suficiente contar con normas, reglamentos o leyes que garanticen esa igualdad, ¿verdad? Ese derecho de nosotros, se vuelve evidente. Somos nosotras quienes lo tenemos que buscar. Y especialmente las personas que estamos en la tercera edad. ¿Ok? Yo empecé a estudiar psicoanálisis cuando tenía 60 años. Entonces, ¿por qué no se puede empezar a estudiar cuando uno tiene 60 años? Bueno, pero ya había estudiado otras cosas, por supuesto. Entonces, en cualquier momento se puede empezar no, ya yo no puedo. Ya, no, es que quitémonos, ¿verdad? Esas barreras, salgamos de esa prisión, rompamos esas cadenas, pero con otras. Eso no se hace solo, ¿ok? Con otras. ¿Qué se ha avanzado, verdad? ¿Qué se ha avanzado en las políticas? Bueno, cada vez se incorpora más la dimensión multidimensional, es decir, no es solo tener un trabajo, ¿verdad? Hay que incorporar lo cultural, ¿verdad? Hay que incorporar la parte política, esto de la subjetivación, es decir, cada vez expandimos más las áreas que hay que tocar, que no es una sola. Hay una conversación, un diálogo intradisciplinario muy importante, ¿verdad? Como el que tuvimos nosotras esta mañana, ¿verdad? Que cada una aportó temas y todo eso nos dieron una imagen general. Entonces, en eso se ha avanzado en la discusión, pero no en la práctica. Hay una práctica que se la tenemos que exigir y pedir al Estado, y para eso los movimientos y las demandas de las mujeres. Pero hay otras que no vamos a esperar que el Estado las haga, sino que las tenemos que empezar a hacer nosotras, ¿verdad? Porque fíjense, el cuidado es una norma, pero esa norma tiene diversas impresiones de acuerdo a la edad. Entonces, hay una norma cuando eres adolescente, tienes novio, hay unas normas para el noviazgo. Hay otras normas cuando te casas. Hay otras normas cuando los niños están pequeños. Hay otras normas cuando ya los niños se van, entonces cuide la abuela, cuide los nietos. Hay otras normas cuando están en la tercera edad. Y todo eso es construcción social. Todo eso no tiene por qué ser obligatorio. No nacimos con eso, pero lo creemos. No, es que eso me toca a mí. Si soy mamá, claro que eso me toca. Si soy abuela, claro que me toca. Si soy esposa, claro que me toca. Entonces, pero me toca ¿por qué? ¿Quién lo decidió? Nos hemos hecho esa pregunta. Esa es una pregunta que hay que hacérsela, ¿verdad? Y hacérsela con autonomía, en libertad y buscar a ver qué otras cosas puedo empezar a hacer. Hay un ideal, ¿verdad?, que tenemos también, porque esto se ha internalizado de tal manera que el ideal es, como decíamos esta mañana, decía María Noble, no, entonces, ahorita no, pero después puedo tener esta relación de pareja, puedo hacer esto con los hijos, y el después es después posterga, y el después es que llega un momento en que te sientes sola y no tienes otra cosa que hacer. Yo tengo muchas colegas, ¿verdad?, profesoras, que se jubilaron, van a la casa y se deprimen, porque ahí no tienen un espacio, pero se jubilaron de la universidad porque no construyeron otras posiciones. Entonces, no hay identidad, hay posiciones. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay una sola manera de vivir la vida como mujer, hay múltiples. O sea, yo puedo tener una posición en mi casa si hago esto, pero una con mis amigas, otra con familiares, otra en los trabajos donde estuve, en un sindicato, en el movimiento, en una ONG. O sea, puedo tener diversas posiciones, ¿verdad? Yo en mi escuela de psicoanálisis tengo mi grupo, pero en la universidad tengo otra, tengo con las vecinas. Quitémonos, ¿verdad?, esa idea de que hay una sola manera de ser, de que hay una identidad fija. No la hay. Esos ideales, ¿verdad?,
que los tenemos internalizados, vamos a revisarlo. Y ahora en relación con el cuidado. Sin embargo, hay políticas, ¿verdad?, para las mujeres adultas mayores que están limitadas a prácticas médicas y de servicios. Punto. Y estas prácticas bloquean las alternativas de identificaciones diferentes. O sea, hay sitios para la tercera edad, que es el peor lugar para la tercera edad. Mejor es no ir ahí. Eso es como eso es como las becas esas que dan para que te quedes en la casa cuidando y no salgas de la pobreza. Entonces hay muchas políticas que son para eso, ¿verdad? Lo que transmiten es que ese es un estado donde hay que estar pasivo, donde ya no puedes casi sentarte. Yo les voy a decir una cosa, mi mamá tiene 106 años, ¿ok? Por supuesto, un cuerpo de 100 años, 106, ya este año fue que empezó a andar con andadera, pero hasta el año pasado no, ¿verdad? Y es muy activa. ¿Por qué les eché el cuento de mi mamá? Porque ella ve sus noticias, habla por teléfono, hay una actitud ahí proactiva, muy importante, ¿verdad? Ni locas las llevamos nosotros a un sitio, ay, porque hay una cosa para la tercera edad en tal sitio de salud. No, porque las tratan como que si, y ella no se siente bien, que la traten como que si fuera pobrecita, que ya no puede, porque dicen 106 años, auxilio. Yo creo que casi cree que es una momia que llegó ahí, egipcia. No, entonces ella no acepta que la traten así, ¿verdad? ¿La van a ayudar? No. Yo la monto en el carro, ¿verdad? Le bajo su silla, se la pongo, entonces enseguida viene un gentío a ayudarla. No, para mí es mucho mejor bajarme sola porque ya yo sé y me sé agarrar de mi andadera. Entonces hay unos sitios donde te hacen sentir dependiente, ¿verdad? Te subordina, te tratan mal. Vamos a dejar de ir a esos sitios. No permitamos que nos traten así en ninguna edad. Claro, eso bloquea la posibilidad de ser diferente, por eso tenemos que estar en los otros sitios donde la cosa sea diferente. Entonces, estrategias, ¿verdad? Cambios de posición. Ya sabemos lo que es identidad y posición, ¿verdad? Identidad es que las mujeres deben ser así. No hay identidades fijas, son cambiantes. Posición es, ok, yo puedo seguir. No es que me voy a ir de la casa y entonces ¿para dónde me voy? ¿Para la calle? No, yo tengo ahí un derecho, un papel, ¿verdad? Un espacio, un territorio, pero tengo otros también que tengo que empezar a tejer, ¿verdad? A construir. Tenemos que estar en espacios que valoren la autonomía y personas que piensen como nosotros. Y uno de ellos es la consideración de las mujeres adultas mayores como ciudadanas y de cualquier mujer en cualquier espacio político con derechos. ¿Qué? Agua. Ok, déjame terminar que ya voy a terminar y me tomo mi trago. Tenemos que reclamar una representación y participación específica en las políticas de pensiones. ¿Ok? Eso hay que pelearlo. En los servicios también para los adultos mayores, ¿verdad? Y para tener ese derecho a la felicidad y al amor de la que hablaban esta mañana, ¿verdad? Nuestras amigas, que no nos los va a dar el Estado. Eso es nuestro, eso lo vamos a conquistar nosotras, ¿ok? Muchas gracias. Bueno, yo creo que ha sido una jornada en la que nos ha servido a todas, a todos, ¿va? A ir pensando cómo vamos a ir revisando, por lo menos dejando hoy que la lluvia moje la ropa que está en el patio, por lo menos. Preguntas, tenemos esta jornada abierta a partir de ahora para dudas, para inquietudes, para quejas, para reclamos, ¿verdad? Pensando en que realmente el tema de cuidado es un tema central en nuestra vida, ¿verdad? Lo primero que hemos creído en toda la mañana es cómo
nos preguntamos nosotros si tenemos derecho o no tenemos derecho a cuidar. ¿Qué pasa, verdad? ¿Qué pasa cuando lo puedo elegir y qué pasa cuando no lo puedo elegir y se me convierte a mí en un problema, ¿verdad? Y unas limitaciones a mi vida. Preguntas, porque realmente yo creo que estamos abiertos los micrófonos porque vamos a aprovechar, ¿no? Desde la experiencia. Bueno, buenas tardes. Muy buenas tardes. No, ya mis estudiantes que querían hacer una pregunta, las que están allá detrás. En el sentido de, más que una pregunta, es de pronto alimentar en las compañeras que hemos estado como inquietas en el tema de la organización. Bueno, ya la señora se fue. Cuando preguntaba qué nos correspondía hacer, ¿no? Porque importante las pistas que nos estás dando, pero uno se pregunta, cuando uno viene a un escenario como estos, yo escucho, me alimento, pero también hay unas preguntas que me hago yo, como las preguntas que hiciste que me llenan de reflexión. ¿Cómo hago yo para asegurar, siendo estudiante, siendo profesional o dónde estar, cómo hago yo para ser parte del aseguramiento de ese cuidado? ¿Cierto? Como ciudadana, yo hago parte entonces de las propuestas para lograr asegurar una vida mucha más larga, digna. O sea, ¿cuál es mi papel? No importa la edad, no importa dónde esté yo. ¿Cuál es mi papel para que ese cuidado se convierta en política pública? Pero desde mi papel como ciudadano o ciudadana. Entonces es una reflexión que hacemos, pero también es preguntarnos qué estoy haciendo en estos momentos, si es invisible. Y yo con María Noemí discutíamos, bueno, porque son las posturas. Esto me está permitiendo ampliar más la mirada que tenemos sobre el tema del cuidado y el cuidado que hay que tener, cómo manejamos el cuidado. Porque sabemos que como la mirada hacia nosotras es, ¿cierto? Como esa mirada familista, entonces mucho cuidado para que nosotras no hagamos propuestas que la hacemos en donde este Estado y el gobierno termina entregándonos programas que lo que hacen es ahondar mucho más esa mirada familista. Entonces, esta reflexión es mi papel como sociedad civil, como estudiante, como madre, como organización, en aporta de un plan de desarrollo. Yo, desde mi comunidad, desde donde estoy, ¿cómo voy a pensar en hacer una apuesta política? O sea, del cuidado. Cómo el cuidado en estos momentos, y se lo digo porque estoy haciéndole seguimiento al plan de desarrollo y lo que se está discutiendo, no hay políticas de cuidado. ¿Cómo hacer que se convierta en política pública? ¿Cómo hacer que se convierta en política pública a partir de lo que estamos aprendiendo hoy? Porque estas informaciones nos tienen que llevar ahora a profundizar. Mañana me imagino que con la participación de la diputada y con los otros temas vamos a profundizar el tema, pero de aquí debe salir unas líneas desde donde yo estoy para que ahora que nos sienten en las mesas de trabajo local, nosotros coloquemos el tema del cuidado como una urgencia, como una necesidad, como una prioridad desde lo local, porque la mirada que tienen nuestros entes territoriales no es esta, es el cuidado de la transferencia del programa, ¿cierto? En donde nos aísla totalmente del papel del ciudadano o ciudadana, sino el bono, el programa que nos hace sentir una mujer cada día más inválida, menos actora social. Entonces, como una reflexión alrededor de lo que acabo de escuchar esta mañana y ahora en la tarde. Claro, ven para acá. Vente para acá. La temática que hemos recibido hoy ha sido muy buena. Nos da muchas herramientas. Tú has adquirido por lo menos un gran conocimiento de estas dos personas que ha utilizado la Universidad Simón Bolívar y del análisis muy bueno que hizo, no sé el nombre, pero debe ser una funcionaria de aquí de la Universidad Simón Bolívar.
ya tenemos herramientas. Inclusive yo como invitada me llevo muchas inquietudes y muchas inquietudes en la tercera edad. Y yo les quiero contar algo. Es verdad lo que ellas han dicho acerca del cuidado. Yo tuve una experiencia con mi papá y me he llegado a cuestionar, bueno, ¿dónde llegaron mis derechos? ¿Dónde llegaron por lo menos mis posibilidades? Yo soy trabajadora social egresada de la Simón Bolívar. ¿Dónde llegaron mis derechos? ¿Dónde llegaron por lo menos mis intereses? Que yo muchas veces los tuve que interrumpir porque tuve que acompañar a un padre hasta hace poquito que mi padre falleció y ustedes me ven aquí en este momento. Yo también me empodero para ayudar. Yo soy un grupo de damas y por eso es la que me iba a retirar, porque ya van a ser las 5 de la tarde y entonces yo tengo mi grupo. Yo me llevo estas inquietudes porque, verdad, hay que reflexionar, ¿dónde estoy yo? No solamente es dar, dar y dar. Y también ella ha dado muy buenas estrategias para podernos organizar en la parte de nosotros y en los diferentes estamentos, es decir, con los niños, con los ancianos, con la familia, con mi comunidad. ¿Cómo puedo yo también llegar a eso? Hasta esto es parte positiva para una nueva medicina, donde llegan tantas personas enfermas mentalmente. Es decir, que si nos organizamos como personas, como grupos, como equipo, podemos desarrollar un buen trabajo profesional, diríamos en un próximo tiempo, ¿verdad? Pero sí digo eso, es bueno todo esto que nos han dado. No sé si las acompañe mañana, pero he quedado encantada, les cuento. Muchas gracias. Bueno, yo he hablado de diversas maneras de abordar los problemas que hay en el cuidado, ¿verdad? Uno es a través, por supuesto, tenemos que pedir una política pública, pero he planteado la estrategia. O sea, eso no va a venir del Estado ni de los partidos, eso tiene que venir de las mujeres y las organizaciones y los movimientos. Aquí en este país se está discutiendo una política pública de cuidado, ¿verdad? Yo he estudiado varias. Yo ayudé en Panamá a hacer una propuesta de política de cuidado nacional. Si ustedes están interesadas, las estudiantes, se meten, ¿verdad?, por cualquier buscador y pongan PNUD Panamá, Cuaderno de Desarrollo Humano sobre políticas de cuidado, y ahí sale, ¿verdad? Eso es una propuesta de una política. Pero hay en la región un país que ya tiene una política aprobada y que se elaboró con mucha participación durante 2 o 3 años, que es la de Uruguay. Ahí hubo un gran trabajo de las ONG, recibieron financiamiento para eso, porque si no, tampoco es que eso se puede hacer sin recursos, ¿verdad? Por todo el país, recogiendo ideas, etcétera, para que la propuesta fuese bien completa. Servicios para niños, ¿verdad?, cuidado de niños, para la tercera edad, discapacitados, cómo funcionar, una propuesta bien interesante. Y se elaboró, por supuesto, como es una propuesta de política pública, para que se hiciera desde el Estado, pero con la participación de otros entes. Yo le di seguimiento, pero el día que se aprueba la política y la presentan, yo quedé totalmente sorprendida, porque las ONG habían trabajado mucho y también el Instituto de la Mujer de ellos. Colaboraron mucho las universidades, la CEPAL, que la tienen ahí al lado, colaboró mucho. Entonces, cuando hacen la estructura de la toma de decisiones, el consejo directivo, quien va a tomar las decisiones sobre la política de cuidado, a quien nombran representante, es al ministro de Bienestar Social. O sea, y el Instituto de la Mujer y la organización, no. Entonces, eso fue la primera sorpresa, ¿verdad? ¿Quiénes constituyen ese comité directivo de la política? Entonces, el ministro y ministro de Educación, todas, y ponen a la directora del Instituto de la Mujer, creo que lo que hay ahí, un ministerio, no recuerdo ahorita,
Es que yo quedé impactada. Entonces después dicen que todos tienen voz y voto, pero la del Instituto de la Mujer solo voz y no tiene voto. Entonces salió la misoginia. ¡Wow! Y se metió. ¿Ah? Salió la exclusión de la mujer, se metió. Después de ese proceso tan lindo, tan participativo, donde trabajaron tanto las mujeres para lograr esa política, entonces nombran después a quien va a dirigir todo eso y ellas pueden hablar, pero no pueden votar a la hora de tomar decisiones. Y las ONG que participaron tanto no tienen participación allí, las pusieron. Y las universidades, ni siquiera para evaluar, sino las ONG y las universidades que participaron en esto pueden hacer recomendaciones. Ni siquiera se espera que evalúen, que participen, las vamos a invitar, ¿verdad? No, que hagan recomendaciones, o sea, las sacaron totalmente. Entonces, para que vea que es dificilísimo. Pero bueno, vamos a aprender con esa experiencia. Pero sí hay que estar vigilantes de la política pública que se está elaborando aquí. Porque después que se elabore, entonces a lo mejor las mujeres no van a poder participar, ni recomendar, ni evaluar, ni nada. Eso es lo primero que yo diría. Ahora, eso es desde la política pública. Pero aquí hablamos de otra cosa, de lo que se debe hacer desde las organizaciones y los movimientos, ¿verdad? Vamos a esperar la política pública. O sea, dijimos que hay cosas que tenemos que hacer entre nosotras, ¿verdad? Y ahí es donde están las agendas locales de las que vamos a hablar mañana. O sea, ¿qué se puede empezar a hacer en las comunidades y desde el punto de vista local con los recursos que hay? Si lo único que se puede hacer es un grupo de autocuidado y autoayuda, pues eso se hará. Ahora, eso puede ser en las comunidades, pero eso también puede ser en las organizaciones, en los movimientos, en los trabajos, en cualquier lado. La cosa es que tenemos que montar, así como el cuidado está montado en todos lados y nos aprisiona, tenemos que montar nuestros espacios donde nos liberemos, ¿ok? Ok. Bueno, muchas gracias. Nosotros hoy vamos a cerrar esta jornada, pues yo creo que con unas expectativas mucho más interesantes con las que iniciamos. Mañana vamos a hacer una jornada hasta mediodía y uno de los ejes centrales en los que vamos a trabajar mañana tiene que ver cómo se puede hacer esa redistribución del cuidado. Hemos visto los polos, hemos visto hoy en la tarde que los niños están necesitando una atención especial con otro enfoque, ¿verdad? Como sujetos de derecho, como las mujeres y generalmente las personas de la tercera edad también tienen que ser vistos como sujetos de derecho. También hemos visto que nosotras no nos cabe toda la responsabilidad, así que la pregunta, más que de hacer inquietudes, es intentar resolver cómo podemos redistribuirlo. O sea, vamos a dar luces de cómo podemos solucionar las cosas. Ese es uno de los temas centrales que trabajará la doctora Ana Claudia mañana. Y luego la doctora Rosa trabajará de cómo podemos organizarnos. Como decía, no vamos a esperar la política porque aún hace falta mucho camino por ella mientras nos organizamos, pero cómo nos organizamos desde la comunidad, desde estos procesos de autocuidado, cómo hacer agendas locales de cuidado. Luego vamos a tener un conversatorio que se llama Con mucho cuidado y vamos a tocar ese famoso tema de la familia, ¿verdad? Volvemos otra vez a tocar el tema de la familia y a incidir completamente en el uso del tiempo. Es decir, ojo cómo estamos dedicando el tiempo. Vamos a volver a pasar por ese tema de tiempo mañana con una mayor especificidad, el uso del tiempo en las labores del cuidado y la incidencia en la pobreza de las mujeres, más como un conversatorio, no como una conferencia, sino realmente todos y todas participando. Y con la doctora Alcenira vamos a trabajar el tema mujeres en la política, la contribución de la política legislativa de las diputadas estatales en Santa Catarina, Brasil, para las pautas feministas y de género en el espacio masculinizado de la política. Es decir,
cómo realmente se puede hacer lo que decía usted, de lo que pasó absolutamente en el proceso político, cómo hacer incidencia también en un espacio político que es importante. Y luego mañana seguimos con el seminario electivo en la política, en la maestría de familia, que es seminario electivo género y políticas de cuidado, que es el nivel de profundización. No tenemos a la directora de la maestría, pero creo que el seminario es público, o sea que también se puede inscribir ya siendo un seminario electivo. Les esperamos mañana con el mismo ánimo, con el mismo acompañamiento, la misma sonrisa y la oportunidad de seguir hablando de nosotras y de nuestras cargas de cuidado y la manera de liberarnos de esas cargas de cuidado. Buena tarde y les esperamos mañana.